Nos dice la inteligencia aduanera, esto le hemos entregado a la directora Ríos. Nos lo dice hace varios meses, más de 4 meses. Yo quiero saber qué ha hecho la señora Carola Ríos. Porque ahí hay un montón de nombres que siguen estando en la aduana. Y las relaciones hacia arriba, no sé si se aprecian, terminan en el señor Jordán, ampliamente mencionado por usted, señor presidente, Javier Jordán, por los medios de comunicación libres e independientes, y por el señor Leandro Norero. Allí terminan los vínculos. Para quienes no lo sepan, el señor Leandro Norero se encuentra hoy detenido bajo acusaciones de vinculación al narcotráfico, que tendrán que confirmarse, por supuesto, en los tribunales de este país. Es un honor para mí, que soy un humilde peón de la comunicación y que simplemente me he dedicado a hacer preguntas. Preguntas sencillas, como decir, ¿quién imaginaba que los muchachos del siglo XXI que conforman gran parte del gobierno de Guillermo Lasso nos terminarían devolviendo a los 90? Estamos en la Comisión de Fiscalización hablando de las aduanas. Mi generación no conocía esto. Yo tengo 30 años. Estas son cosas de las que nos hablaban nuestros padres. Pero está pasando. Hay cosas que no cambian, hay personajes que se repiten, como los de los 90, como el señor J. Pons, está en un cuadro en este espacio. Hay personajes nuevos, hay protagonistas nuevos. Lo que no cambia son los hechos. Aquí no estamos hablando de corrupción política. Estamos hablando del límite donde se encuentran el narcotráfico y la política. Un límite que algunos prefieren no mirar. Un límite es que algunos prefieren hacerse de la vista gorda, porque en la política en este país la mayoría ha optado por ser cobarde, por ser empleado o por ser cómplice del narcotráfico. Afortunadamente, creo que esta comisión no es parte de eso. Les voy a mostrar 2 fotos, porque los hechos no cambian, pero hay juicios que sí cambian. Estas son 2 fotos de 2 secretarios jurídicos de la Presidencia de la República. Y va a tener sentido en el transcurso de mi intervención de 40 minutos tan generosamente ofertado por ustedes. El señor Fabián Pozo y el señor Alexis Mera. Ambos fueron, o son, en el caso del señor Pozo, secretarios jurídicos de la Presidencia. Ambos fueron y son, en funciones, socios de un bufete de abogados. Al señor Mera, con el que yo creo que es público y notorio, no tengo ninguna coincidencia, sino todo lo contrario. Le sacábamos todas las semanas, todos los meses, informaciones en los periódicos del evidente conflicto de interés de que un secretario jurídico de la Presidencia tenga participación accionaria en un despacho que crecía. Cuando se trata del señor Pozo, algunos quieren no hacerlo, porque es un amigo, porque es cercano a un proyecto político, porque ay no, qué bonito el gobierno. El problema es que el señor Pozo no solamente es socio de un despacho jurídico, sino que ha tenido influencias en el gobierno, iremos documentando, relacionadas a la aduana, donde a la final la política, como lo dije en el inicio, roza la frontera del narcotráfico. Por eso no han escuchado ustedes a sus colegas del oficialismo. Una de sus colegas, la vicepresidenta de esta comisión, la señora asambleísta Ana Belén Cordero, tuvo la dignidad de excusarse, me parece correcto, ante el evidente conflicto de intereses de que su esposo, secretario jurídico Fabián Pozo, sea uno de los investigados, no solo por el periodismo, sino también en pocos días o en pocas semanas por la Fiscalía, que ya ha solicitado información a Carondelet sobre el mencionado funcionario. Me apena no ver más representantes del oficialismo en esta sala. Me apena no ver al presidente del oficialismo, el señor Guido Chiriboga, de quien también hablaremos en el transcurso de esta intervención, que no solamente es presidente del oficialismo, sino que sale mencionado en muchas de las conversaciones todavía de terceros del caso Danubio, y voy entrando en materia por la que me han convocado. ¿Qué es el caso Danubio? ¿Por qué estamos aquí? Porque hay una investigación fiscal que arranca con una investigación por tráfico de influencias en distintas instituciones. En lo que nos concierne a las aduanas,
¿Qué se supone que pasaba? ¿Qué nos dice la Fiscalía? ¿Qué nos dicen los expedientes fiscales que en su parte pertinente citaré esta mañana? Nos dice que había un señor llamado Sergio Peña, que tenía unos padrinos. El señor Sergio Peña, que aparece recurrentemente en conversaciones de personajes que iremos identificando, se quería sentar en un cargo en la aduana. Hay dos cargos en la aduana importantes. El de la directora, que está convocada esta mañana, la señora Carola Ríos, y el SGO, el subdirector general de operaciones, que también está convocado, ahora como exfuncionario, el señor almirante Carlos Vallejo. El uno es la representación oficial, el director. El otro es el poder dentro de los patios de la aduana. La directora manda el organigrama. El director general de operaciones señala con el dedo los contenedores que deben pasar de una forma de aforo a otra. Grabémonos esto porque es importante. Yo puedo ser director de la aduana y decidir quiénes me acompañan al despacho, quiénes deben tener ciertas tareas y funciones, pero si mi subdirector general de operaciones decide que un contenedor pasa de aforo automático a aforo físico, algo que por cierto nunca pasa, porque una de las preguntas que la señora directora de la SENAE debería recibir esta mañana es: ¿por qué, señora directora, nunca se han abierto contenedores de los 4 grandes grupos importadores de este país? ¿Qué corona tienen los señores del Jury, a quienes respeto? Los señores Ortiz, a quienes respeto. Que todos sus contenedores pasan por aforo automático. Por supuesto que tienen grandes volúmenes. Por supuesto que son gente honorable. Por supuesto que no tienen perfiles que llamen la atención. Pero es muy raro que nunca se abra un contenedor. Es muy raro y es muy peligroso que una compañía, del apellido que sea, no vea nunca abiertos sus contenedores, porque significa que el Estado está confiando ciegamente en un sector privado que fácilmente se puede contaminar, como creo que no tengo que citar aquí los hechos noticiosos que lo comprueban. La pregunta entonces es: si la directora nombra al subdirector, ¿por qué estamos en las que estamos? ¿Por qué la señora Carola Ríos y el señor almirante Carlos Vallejo tienen mutuas acusaciones? Bueno, volvamos a la investigación de Danubio. Hablaba de Sergio Peña, el señor que se quería sentar en el puesto de Carlos Vallejo. La investigación fiscal y las escuchas a las que el medio de comunicación y el equipo de investigación de la Posta han tenido acceso aseguran que por este puesto se pagaban, según la versión que uno lea, porque las transcripciones difieren, 3 palos, es decir, 3 millones, o 30. Habrá que revisar luego en los expedientes finales cómo queda la transcripción, porque un cero cambia radicalmente las condiciones. Sean 3 millones o 30 millones, solo hay una industria en este país que los pueda pagar y los pueda recuperar: el narcotráfico. No son los contrabandistas los que están dispuestos a pagar, porque pagan cifras mucho menores para que pase sus contenedores. Un contenedor en las aduanas, si eres chinito, te vale entre 10.000 y 35.000. Si eres de los grandes grupos, te vale entre 60.000 y 100.000. Pero alguien quiere pagar 3 o 30 millones para que Sergio Peña se sentara. ¿Quiénes querían pagar? ¿Quiénes tenían el dinero? Según las conversaciones de estos distintos personajes, lo tenían un grupo de empresarios centroamericanos, panameños en algunos casos, dominicanos en otros, que querían comprar un puesto en la aduana del Ecuador. Estas son conversaciones que no salen de mi boca, salen de la boca de un operador del señor Juan José Pons, honorable expresidente del Congreso del Ecuador. El señor Richard García, así denominado, lo llaman el Gordo García. Tiene una larga e innegable relación de operación política en favor de Juan José Pons, que a su vez tiene una larga e innegable relación política con el señor presidente de la República. Algo que preocupa. El señor García colaboró en la campaña de Guillermo Lasso. ¿Cuándo empiezan las conexiones con estos centroamericanos que querían comprar puestos en las aduanas?
¿Cuándo empiezan las ofertas económicas? ¿Ahora que están en el poder? ¿O cuando la gente necesita plata para la campaña? Son preguntas, yo soy periodista, no les traigo respuestas, les traigo preguntas. La señora Carola Ríos, una vez sentada en el cargo, decide nombrar como subdirector general de operaciones, puesto clave al almirante Carlos Vallejo, que está convocado a rendir versiones hoy. Ahora no se llevan, pero entregaré, con su venia, señor presidente, por supuesto, a esta comisión, documentación que prueba la relación que tenían de colaboración ambos funcionarios. No solamente porque evidentemente tenían que trabajar juntos, sino porque conocerá usted, señor presidente, el caso de Star Ocean, una compañía de almacenamiento que durante varios años no tuvo la capacidad de arreglar sus problemas en las aduanas por varias razones administrativas anteriores al gobierno de Guillermo Lasso. Desde 2020 se le viene negando la suscripción de un contrato de renovación para seguir funcionando como bodega de las aduanas. Imaginen lo sagrado que es esto, ser bodega de las aduanas. En abril del 21, la aduana dice que la directora general de las aduanas debe suspender el proceso con Star Ocean. En agosto del 21, Diario Expreso, un notable diario de esta prensa independiente que publica lo que otros quieren callar, revela las relaciones de Star Ocean con el caso Ispol, con algunas de las empresas involucradas en un caso de corrupción de 700 millones de dólares. En noviembre de 2021, con el memorando SENAE DNI 2021-1287-M, el entonces director nacional de intervención Francisco Hernández, más conocido como FH, dirige un oficio en el que dice: la compañía Star Ocean S.A. no ha superado las situaciones observadas. Es decir, recomienda que no haya un contrato. Pero ¿qué pasa en enero 6 del 2022? El subdirector general de operaciones, Carlos Vallejo, la directora general de las aduanas, Carola Ríos, firman lo contrario a lo que recomienda su equipo jurídico, el razonamiento lógico y la reflexión moral. Estamos hablando de renovarle un contrato a una compañía explícitamente vinculada con un caso público de corrupción. Si los señores de las aduanas no leen los periódicos, que cojan la cultura de leerlos. Sirve para algo. La entrega a usted, presidente. He mostrado esto como un simple caso, un botón para mostrar que los que hoy son enemigos y van a venir a esta mesa a cruzarse acusaciones, en algún momento fueron cooperadores del mismo bando. Y lo que evidenciamos no es la manifestación ética de una funcionaria que quiere denunciar la corrupción, sino la lucha de bandos dentro de una estructura mafiosa contaminada por el narcotráfico. La señora Carola Ríos deberá contarles de la influencia de una funcionaria, asesora 1 de la directora, ex asesora, porque ya salió después de que la quemaran públicamente, María Antonieta Reyes. Llámense ese nombre porque es el nombre que nos tiene aquí conversando. Es el nombre que firma la denuncia del caso Danubio. Es el nombre que dice: a mí me vinieron a ofrecer plata para sentar a alguien como SGO, subdirector general de operaciones. ¿Saben por qué? Porque en algún momento estos dos que firmaban conjuntamente cosas que su equipo recomendaba no firmar, se pelearon. Y cuando los compadres se pelearon, María Antonieta Reyes, mano derecha de Carola Ríos, decide quitarse a la competencia de en medio. ¿Por qué? Porque según las escuchas, que también haré entrega, señor presidente, de la información que mi equipo ha recabado, según las escuchas, estaba todo listo para que Sergio Peña se siente como subdirector general de operaciones. Sergio Peña, vinculado a gente de Juan José Pons, no a gente de Carola Ríos. ¿Qué les quiero decir? Que nuevamente se iba a sentar en ese puesto alguien que no iba a ser del equipo de la directora de las aduanas. Y esto lo digo aquí con pleno conocimiento de causa y sin la inmunidad parlamentaria que ustedes los reviste.
La señora Carola Ríos y su equipo querían evitar la competencia interna. Querían unificar equipos. Entonces hablemos de la narcoaduana. ¿Quién, si no la directora, tiene la posibilidad de asignar los cargos? ¿Quién, si no la directora, mantiene durante más de año y medio a nuestros aeropuertos sin un escáner? A nuestros puertos sin escáneres. ¿Se imaginan ustedes un país que no puede escanear la carga aérea que entra por sus aeropuertos? Ese es el Ecuador. Ah, claro, el problema no lo creó la señora Ríos, lo recibió. Tiene año y medio en funciones. ¿Cuánto tiempo más necesita para comprar unos escáneres? Es tan difícil. Porque lo que yo sospecho es que cada día que no hay escáner es un día más de buen negocio para el narcotráfico. Y si esto dura un año y medio, que dure 2 años, porque esos 6 meses son rentables. Porque un envío de cocaína, señores, rinde 15 millones de dólares. Cada día que sale, alguien puede ganarse 15 millones de dólares en este país. Cada día que la directora no cumple su trabajo, el narcotráfico tiene 15 millones más para ponernos bombas en Cristo del Consuelo, para atentar contra el Estado, para declararle la guerra a nuestros policías, a los que por cierto el Estado tiene abandonados. ¿Quién, si no la directora, señores asambleístas, mantiene, como les comentaba, el 100% del aforo automático sin revisión? El 100% sin revisión. Y que venga aquí a mostrar documentos que acrediten lo contrario. Que venga aquí a mostrar cómo le ha abierto contenedores a los 4 grandes grupos de este país, que son el 80% de las importaciones del Ecuador. Pero claro, aquí hay algunos que solo quieren que hablemos de Danubio. Hay algunos políticos que dicen, no, señores, no hablen de las aduanas, hablen de Danubio, del amigo del presidente Juan José Pons, de los desconocidos como Sergio Peña, el pobre Gordo García, el señor Marcos Leiva, que está metido en un lío terrible que no tiene idea, el mecánico, puro pez chiquito. Gracias a Dios ustedes no son la fiscalía, ustedes son la comisión de fiscalización de esta Asamblea Nacional. Su tarea no es ir solamente detrás de los delincuentes, esa es la tarea de la señora fiscal, creo que la hace bastante bien. Su tarea es ir detrás de los políticos que permiten que esos delincuentes tengan cuotas en las infraestructuras e instituciones del Estado. El señor Cancela no es ministro, el señor Sergio Peña no es ministro, el señor Gordo García no es ministro, el señor Juan José Pons no es ministro. ¿Quién sentó a Carola Ríos? Es la pregunta. ¿Quién la dejó en el cargo? Yo no les cuento un secreto, porque ha sido admitido por el vicepresidente de la República en alguna entrevista en La Posta, que él no firma el decreto para sentar a la exministra Jimena Garzón, pero él la nombra. Yo no cometo ninguna infidencia si revelo una conversación con el señor consejero Aparicio Caicedo, que no firma el decreto o el oficio para sentar a Kenia Ramírez en el IES, pero él la sienta. Esto es normal, ¿no? En un gobierno el presidente no puede conocer a 400.000 personas para llenar la burocracia. Tendrá que pedirle a sus amigos que sienten a alguien, a sus colaboradores que sienten a alguien. ¿Quién sentó a Carola Ríos? Señor Fabián Pozo. El señor lo puede negar. La señora lo puede negar, pero hay decenas de fuentes que confirman que el señor Fabián Pozo sentó allí a Carola Ríos. Yo creo que el señor Fabián Pozo es un funcionario decente que estará dispuesto a reconocerlo. Estará dispuesto a reconocer que le envió este currículum vitae de la señora Carola Ríos, que había trabajado para el grupo El Juri, uno de los mayores importadores del país. Está muy bien. Si trabajó con uno de los mayores importadores del país, seguramente conoce cómo funciona el proceso aduanero. Yo hago preguntas.
El señor Fabián Pozo no fue quien redactó el decreto número 4. Alguien se olvidó del decreto número 4. Él no se podría olvidar porque él lo redactó. Mira tú la importancia que tenía el Código de Ética, que el señor Fabián Pozo, el presidente de la República, decide que sea el 4.º decreto que firma. Yo no sé si el señor Fabián Pozo lo ha olvidado, yo no. Por eso lo traje, por si alguien se lo ha olvidado. El Código de Ética, que dicta el comportamiento de los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Artículo 6. Asegura que, ante un potencial conflicto de intereses, un funcionario, antes de asumir el despacho, debe notificar por escrito al Ejecutivo del potencial conflicto de intereses. Yo me pregunto, ¿notificó el señor secretario jurídico al presidente de la República del evidente conflicto de intereses que tiene él, para comenzar? Porque el señor tiene un despacho jurídico que no se dedica a temas petroleros, que no se dedica a temas tributarios, que no se dedica al derecho penal. Son especialistas en temas aduaneros. ¿En serio tengo que explicarle a alguien por qué un ministro que sienta a la directora de las aduanas y tiene un despacho de asesoría aduanera tiene un conflicto de intereses? El incumplimiento de este código de ética, según el presidente, si algún día lo respetan en el gobierno, es motivo de destitución, de cesar al funcionario público. Yo pregunto, no sé la respuesta. Ojalá la señora Carola Ríos se la pueda trasladar a esta honorable mesa. La señora reportó el conflicto de intereses de provenir de muchos años de uno de los mayores importadores de este país. Reportó el conflicto de intereses de escoger como asesor externo, no oficial, a un abogado con un despacho de temas aduaneros. Vamos entonces a entrar en materia que a mí me interesa. Señor Gottifredi, Francisco Gottifredi. El señor es un abogado del sector privado exitoso y conocedor de la ley, según me cuentan. Me alegra por eso. El señor es socio de Fabián Pozo. Me alegra por eso. Les va bien en la vida. Me alegra por eso. A mí me alegra cuando a la gente le va bien. El problema que tengo es que el señor no es funcionario público y, como lo comenté, y creo que es motivo por el que se me ha convocado a esta mesa, el señor participó en una reunión entre dos estados, el estado americano y el estado ecuatoriano. En esa mesa todos eran funcionarios salvo él. En declaraciones públicas, la señora Carola Ríos le mintió a este país a través de Carlos Vera. No lo usó a Carlos Vera, le mintió a Carlos Vera, querido colega. Le dijo que el señor Francisco Gottifredi había convocado a la reunión. Bueno, para mala suerte de la señora Carola, yo me encontré el día siguiente de manera casual en la playa, miren ustedes cómo son las casualidades, con el señor Gottifredi, y le pregunté, oiga, señor Gottifredi, ¿usted me puede pasar la convocatoria que le hizo llegar a la embajada americana? Porque yo se lo voy a pedir a la embajada americana. ¿Y sabe qué? Ellos sí tienen la obligación legal de contestarme. Y si existe una invitación de su parte, todo va a estar aclarado. ¿La convocó usted? Me dijo que no. ¿Por qué miente Carola Ríos? ¿Saben por qué miente? Porque quiere negar lo que muchas fuentes nos han asegurado, que el señor Gottifredi pasea en el despacho de la directora de la aduana de este país como si fuera su despacho personal. Porque el señor almirante Carlos Vallejo, no sé si lo mantenga y lo sostenga hoy delante de ustedes, dijo en mi programa que no se podía contratar personal si no pasaba por el visto bueno del señor Gottifredi, que no es funcionario de las aduanas, pero sí es socio de un ministro. Ustedes son la Comisión de Fiscalización. Repiten siempre una frase: nadie roba con cheque, nadie roba con factura. Yo les entrego una frase nueva: nadie trafica influencia firmando decretos. Las influencias se trafican sin que se oficialice, si no, no sería delito. Me alegra mucho que estén haciendo un proceso de fiscalización, porque aquí no solamente hablamos de política. He entregado a la comisión una versión digital de este cuadro para su mejor apreciación. Señor presidente, no sé si está ya
en manos de la Secretaría y si se puede exponer, me avisa cuando sea el caso. Pero es un cuadro que nos va a hablar de estructuras que tendría que explicar la señora Carola Ríos, porque ¿sabe de dónde viene este cuadrito, señor presidente de la Comisión de Fiscalización? Viene de la aduana, nos lo entrega la inteligencia aduanera. Nos dice la inteligencia aduanera, esto le hemos entregado a la directora Ríos. Nos lo dice hace varios meses, más de 4 meses. Yo quiero saber qué ha hecho la señora Carola Ríos, porque ahí hay un montón de nombres que siguen estando en la aduana. Y las relaciones hacia arriba, no sé si se aprecian, terminan en el señor Jordán, ampliamente mencionado por usted, señor presidente, Javier Jordán, por los medios de comunicación libres e independientes, y por el señor Leandro Norero. Allí terminan los vínculos. Para quienes no lo sepan, el señor Leandro Norero se encuentra hoy detenido bajo acusaciones de vinculación al narcotráfico, que tendrán que confirmarse, por supuesto, en los tribunales de este país. ¿Qué hizo la señora directora con el resto de nombres? Guardó el papelito en el cajón. Eso hizo. Porque no le interesa. Porque, repito, aquí hay funcionarios que o son cobardes, son empleados o son cómplices del narcotráfico. Eso es lo que tenemos. Porque la señora Ríos estaba más ocupada en otra cosa. Estaba ocupada en esto. Esta información de transparencia de la aduana, que también haré entrega a usted, señor presidente, de los colaboradores de la señora Ríos, de su equipo cercano, su equipo íntimo. ¿A quién tenía? A la señora María Antonieta Reyes, a quien ya he mencionado, la que hace la denuncia, que inicia el Danubio. No la hace porque la iluminó el Espíritu Santo, la hace para evitar la competencia, ¿no? Pero mira qué cosa tan rara. En la dirección de control había un señor Alfredo Reyes, también familiar de la señora. Pero mira qué cosa tan rara. Su propio hermano con sus propios apellidos trabajaba en otra dirección, la de informática. ¿Qué les quiero decir? Que la señora Carola Reyes, primero, no sé si conoce la figura del nepotismo o de la decencia pública, pero segundo, puso a una familia entera a cargo de la dirección, porque había una asesora de la directora, del control, es decir, de quien decide si se abren los contenedores o no, y del sistema que perfila a los nuevos importadores para saber si son semáforos rojo, amarillo o verde. Estamos familiarizados los que pasamos por el aeropuerto. A mí me suele tocar el rojo. Este cuadro es el meollo del asunto. Y este cuadro está incompleto. Este cuadro está direccionado. Porque ¿saben quiénes manejaban la inteligencia aduanera? Los asesores de la directora. Se supone que debe ser una dependencia independiente, una oficina independiente dentro de la aduana. Pero su asesora María Antonieta Reyes, según mis fuentes, era quien ordenaba allí. Vamos a tratar de conseguir órdenes por escrito de la señora María Antonieta Reyes, por si cree que estoy hablando solo porque tengo boca. Ese cuadro está direccionado, y cuando me refiero a que está direccionado, me refiero a que faltan nombres. Ahora parece que el señor Jordán, que el señor Norero, son los únicos nombres que este país tiene que mirar. Ahora parece que los dos señores tienen la potestad de firmar decretos ejecutivos y resoluciones y pueden nombrar cargos. Yo he venido a esa comisión a pedirles a ustedes, a exigirles, porque me siento en el derecho como ciudadano, que investiguen quién es el político detrás de esto. Porque, que yo sepa, los narcos no nombran funcionarios. Los corruptos no nombran funcionarios. Y creo que la gente que no quiere llegar al meollo del asunto quiere que esto se quede en estos nombres. ¿Por qué no vamos a Carondelet, que es donde se toman las decisiones? Es muy fácil quedarse en el señor Jordán, en el señor Norero. Uno está exiliado, asilado, otro está preso. ¿Por qué no vamos donde los que están libres? No solo libres, ejerciendo funciones. Alguien conversa
con el narcotráfico de este país y entrega cargos en las aduanas. Señores de la Comisión de Fiscalización, es evidente que la señora Carola Ríos no se podía sentar, primero por su irregular título, algo que ustedes conocen mejor que yo, pero que es una cuestión de forma. A mí las cuestiones de forma no me gustan las de fondo. Lo realmente inmoral es que la señora tenga encuentros privados con el señor Gottifredi. Encuentros privados que terminan, por cierto, en reuniones con sus funcionarios, que se citan funcionarios y les preguntan cuántas veces se reunieron en las oficinas de las aduanas o en el Hilton Colón de Guayaquil, porque les doy este lugar. Con el señor Gottifredi le van a decir 5, 6, 7 veces. ¿Cuántos abogados aduaneros hay en este país? Preguntémosle, ¿cuántos de ellos tienen acceso directo a los funcionarios que toman decisiones en las aduanas? ¿Cuántos de ellos son además socios del ministro que nombró a la señora que está sentada como directora de las aduanas? ¿En qué termina la relación del señor Gottifredi con la señora Ríos? En documentos como este: estimación de tarifa por uso de equipos de inspección no intrusivos en puertos marítimos. ¿Qué es esto? Es un marco referencial para poner en orden cómo deben de funcionar los escáneres, que por cierto siguen sin funcionar. ¿Qué dice este documento, señor presidente? En este sentido, se estima el valor de la tarifa en $34 por contenedor, ¿no? Yo no estoy en el mundo de las exportaciones, soy un pobre peón de la comunicación, pero yo creo que $34 por contenedor va a espantar a todo el sector exportador de este país. ¿Y saben qué va a pasar cuando se espante? Uy, se van a caer de nuevo los escáneres. Y vamos a pasar 6 meses, un año y medio discutiendo cuál debe ser el precio y la forma. ¿Y saben qué pasa en esos 6 meses, un año y medio? El narco sigue haciendo 15 millones por vuelta. No lo queremos ver, pero aquí hay preguntas importantes que hacer. Aquí hay gente que viene a declarar y está obligada como funcionario público, que tiene que responder. El señor Luna de Investigaciones, un general que yo creo es respetable, debe responder porque aquí solo se incauta droga que sale y nunca dinero que entra. O son monjitas de la caridad nuestros narcotraficantes, o son muy malos haciendo negocio, o nuestra aduana está muy corrompida. Porque discúlpenme, eso no se paga en transferencias de banca internacional. Eso se paga en cash. Y mover 30, 60, 100 millones, no los he visto nunca, pero supongo que debe ser complicadito. Supongo que tiene que usarse un contenedor. Yo he venido a esta comisión, señores, a pedirles, a rogarles a ustedes que hagan las preguntas indicadas, a los personajes indicados, que no dejen a nadie fuera. Me alegra saber que el señor Gottifredi va a venir, porque ustedes deben de investigar al señor Gottifredi. Aunque no sea funcionario público, tiene una relación con un funcionario público. Por eso yo me he atrevido a echarle una miradita, documentación que dejaré en sus manos, señor presidente, y de la mesa de fiscalización. ¿Quiénes son los principales clientes personales de Gottifredi Pozo, compañía limitada, sociedad a la que pertenece el ministro Pozo? Chop Seguros Ecuador, Piggy's Embutidos, Asociación de Empresas de Servicios, Salud Auditiva. Muy bien, uno revisa a sus clientes y dice, es normal, un estudio jurídico, muchos de esos requieren servicios aduaneros. Aquí hay grandes compañías importadoras como clientes personales y de estudio jurídico. Pero como ya estaba revisando facturaciones, yo me puse a hacer numeritos. Y cuando uno hace numeritos, uno encuentra diferencias. Diferencias que dejaré aquí, señor presidente, de un informe reservado del Servicio de Rentas Internas. Diferencias entre lo que se declara como ingreso y los gastos. Diferencias que superan en los últimos 2 años los $300.000. Diferencias que involucran por rebote a un ministro de Estado. Diferencias que pueden o no constituir un delito.
Yo he venido aquí, señores, en la mesa de fiscalización, a pedirles a ustedes que inviten al señor Juan José Pons, porque con la excusa de que son consejeros ad honorem, cuando en realidad son consejeros sin honorem, quieren evitar venir a darle la cara al Parlamento ecuatoriano, que es darle la cara a los ecuatorianos. Con esa excusa quieren evitar responder. ¿Cómo así? Un amigo del presidente tiene a su gente cercana hablando del Ministerio de Agricultura, de hospitales, de aduanas. ¿Cómo así los amigos del presidente pululan por las oficinas de CENEL, de SELEC, de Petroecuador, de CNT, de las empresas públicas en general? Porque cuando hablamos de corrupción política, narcocorrupción política, lo siento, señores, ustedes tienen mucho más trabajo. Esto no son solo las aduanas. Estas son las empresas públicas del Estado. Y el periodismo independiente está detrás de ellas. Y vamos a llegar. Ojalá que ustedes lleguen antes, porque tienen más acceso a la información. Pero esa estructura está tan podrida como la que hoy nos ha convocado. Señores, no me voy a extender, porque a pesar de que me acusan de ser bocón, trato de no serlo. Antes en este país, cuando nos gobernaron durante 10 años unos enemigos de la prensa libre, independiente, hablábamos de cholos que se hacían pelucones. Hoy, que nos gobierna una administración supuestamente amable con la prensa independiente, lo que encontramos son pelucones que se convierten en cholos.